Entonces, vamos a ver. Ahí estamos. Bien, muy bien. Bien, entonces tenemos la clasificación de las obligaciones, es parte de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Y vemos entonces que las obligaciones se clasifican, en primer lugar, con relación al sujeto. ¿Ya? También tenemos con relación al objeto. ¿Ya? Pero hoy vamos a verlo desde este punto de vista. Aquí estamos, miren. Bien, clasificación de las obligaciones con relación al sujeto, con relación al objeto y con relación al vínculo. Esa es la clasificación de las obligaciones. Con relación al sujeto, con relación al objeto y con relación al vínculo. Bien, hoy vamos a ver con relación, bueno, digo esos temas, ¿verdad? Entonces, vemos que con relación al sujeto, estas se dividen en obligaciones simples, obligaciones mancomunadas, ¿ya? O complejas también así se les denomina. O sea, simples, ¿ya? Y complejas. Nuestra legislación le denomina mancomunadas, ¿verdad? Bien, entonces vamos a irnos ubicando en cada uno de estos artículos y, por supuesto, también tenemos un poquito de doctrina para poder visualizar la forma en cómo es vista desde algunas teorías, ¿verdad? Bien, entonces vayámonos al artículo 1720. Si observamos la parte inicial del título eso es muy importante, ¿verdad? Lo he mencionado en clases anteriores y hay que tomarlo en cuenta. El título segundo, que va del artículo, digamos, 1319 en adelante, tenemos el título segundo de las obligaciones, sus modalidades y sus efectos. Así les denomina acá. Modalidades, ¿verdad? ¿Cuál es el modo de las obligaciones? Es decir, cómo se clasifican, ¿ya? Y en el capítulo primero vamos a encontrar las disposiciones preliminares, ¿verdad? Estas disposiciones preliminares es muy importante que lo veamos así porque se aplican a todas las modalidades. Por eso dice o disposiciones generales o disposiciones preliminares. En este caso, los denomina como disposiciones preliminares, ¿verdad? Bien, entonces voy a darles algunas indicaciones acá en cuanto a algunos artículos que debemos hacer algunas anotaciones. Bien, 1300, solo estoy revisando una cuestión acá. 300 y 400. Vamos a ver. Muy bien. Veamos entonces. Primeramente tenemos que en el 1319 establece que toda obligación, ¿ya?, resultante de un acto o declaración de voluntad. ¿Consiste en qué consiste? En dar, en hacer o no hacer alguna cosa. Y el 1320 establece que la obligación de dar cosa determinada comprende. ¿Qué comprende? ¿Ya? Esa obligación de dar una cosa comprende la entrega, ¿sí? La entrega de esa cosa, ¿ya? Es decir, cuando es una obligación de dar, se entrega la cosa, ¿ya? O sea, la entrega material, pues, es decir, físicamente se le está entregando a la persona con la que se está generando esa obligación, ¿ya?, el acreedor, pero también va a comprender, además de la entrega de la cosa, va a comprender sus accesorios, ¿ya? Y todo lo que le pertenece. Por eso cuando en el contrato de compraventa de bien inmueble se dice que vende y cede al comprador todo cuanto de hecho y por derecho le corresponden al bien, ya que se está vendiendo, si se trata de un bien inmueble,
tomando en consideración lo que menciona acá, comprende su entrega, es decir, la entrega material y la de sus accesorios. ¿Y qué accesorios podría tener un bien inmueble? Por ejemplo, que tiene eh, conexión de energía eléctrica, que tiene media paja de agua, en fin, entre otras cosas, ¿verdad? O que tiene algunos sembradíos, ¿verdad? Entonces, a menos que se establezca en el contrato que no incluye esos servicios, ¿verdad? O que no incluye las cosechas, en fin, porque puede establecerse eso, ¿verdad? Pero se entenderá si no se establece, si, salvo pacto en contrario, que incluye la entrega de la cosa y sus accesorios, ¿ya? Y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfeccione el convenio, ¿ya? ¿Y qué pasa si no se establece que los frutos o la cosecha de los sembradíos que tengan está excluida? Sencillamente hay una presunción de la ley. Se presume, ¿ya?, que incluye los frutos que produce desde que se perfecciona el convenio. ¿Y cuándo se perfecciona el convenio? Cuando se entrega la cosa, ¿verdad? Cuando hay entrega, ¿sí?, de una prestación o contraprestación. Ahí se perfecciona el convenio. Bien, entonces es muy importante que lo veamos así. Muy bien. Ahora también el deudor es responsable a sí mismo de su conservación de la cosa. O sea, debe cuidar la cosa hasta su entrega material, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste la obligación de dar cosa terminada? La entrega de la cosa, sus accesorios y sus pertenencias, ¿verdad? Y en las obligaciones de dar cosa determinada únicamente por su especie, ¿ya? La elección, ahí subrayamos eh, especie. La elección le corresponde al deudor, ¿ya? Salvo que se hubiere pactado lo contrario, que le corresponde al acreedor. Por ejemplo, le vamos a entregar un vehículo, ¿ya? Un vehículo eh, accionado por gasolina, por ejemplo. La especie, ¿ya? ¿Ya? El género y especie. ¿Cuál es la especie? ¿Ya? Si no está determinado qué tipo de vehículo le van a entregar, le puede entregar un vehículo de 2 ruedas, pero que esté accionado por gasolina. Fíjense ustedes. Y la elección le va a corresponder al deudor. Entonces el deudor va a decidir cuál le va a entregar. Eso es muy importante cuando elaboramos un contrato. Debe ser bien específico, ¿ya? Entonces, de ahí la importancia de conocer, en primer lugar, cada uno de esos términos que están acá en la ley. No se trata de aprenderme de memoria los términos. Eso es un primer paso y eso es bueno, eso no estoy diciendo que sea malo, pero lo malo es que solo lo memoricemos y no lo entendamos, ¿ya? ¿Cómo descifrar cada uno de estos términos de las obligaciones? Eso se logra precisamente con lo que estamos viendo hoy. Y aparte, por supuesto, con el estudio de la doctrina. Esos libros pues hay muchos más de los que yo les he compartido, por supuesto. Bien, el deudor cumplirá eligiendo cosas de regular calidad y de la misma manera procederá el acreedor cuando se le hubiere dejado la elección, es decir, al acreedor. Pero la ley presume que cuando es de dar cosa determinada únicamente por su especie, le va a corresponder al deudor. ¿Cómo se denomina esa obligación? Quiero que lo noten ahí, por favor. Se llama obligación genérica, así se le denomina. Obligación genérica. Es importante su atención, estimados estudiantes, porque después me andan preguntando lo que estoy diciendo ahorita. Es que no escuché, es que no estaba presente. Por eso es importante que su cámara esté abierta, porque eso me permite visualizar los que sí están presentes y no están haciendo otra cosa, porque pueden conectarse y estar haciendo cualquier otra actividad, ¿verdad? Como a veces pasa cuando son clases presenciales, que están haciendo otra actividad y no están poniendo atención a lo que se está exponiendo en clase. Por eso es importante la atención y seguir ese hilo conductor de la exposición. Bien, entonces aquí tenemos obligaciones genéricas, así se les denomina, ¿ya? También podríamos colocar el artículo 690 del decreto 2-70 aquí mismo, porque en las obligaciones mercantiles también existen las obligaciones genéricas,
¿verdad? Eso lo voy a dejar para que ustedes le den lectura y hagan ese análisis comparativo, ¿verdad? Porque pues solo hacemos la referencia, porque precisamente hay obligaciones civiles y obligaciones mercantiles, ¿verdad? Y hay ciertas diferencias, pero no tan marcadas. Bien, en los casos a que se refiere el artículo anterior, establece el siguiente artículo: el deudor no podrá antes de la individualización de la cosa, porque se debe individualizar, ¿ya? De manera clara, ¿ya? No se puede antes de esa individualización eximirse de la entrega. O sea, no puede, ¿ya? Alegando la pérdida por caso fortuito o fuerza mayor. Una vez se practica la elección, se aplicarán las reglas establecidas sobre obligaciones de dar cosas ciertas o determinadas, ¿ya? Y como ya lo vimos, que incluiría, ¿ya?, la entrega de la cosa, sus accesorios y pertenencias, ¿verdad? ¿Ya? Una vez ya se hizo la elección, ¿cuál le va a entregar? Pues si dice un vehículo, ¿qué? Automotriz, por ejemplo, ¿ah? Entonces debe especificarse cuál. Pero si es solo por su especie, entonces le van a entregar un vehículo de 4 ruedas, ¿verdad? Bien. Siguiente artículo 1323. En las obligaciones de hacer, ¿ya?, el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de tercero a costa del deudor lo que se hubiere convenido. O sea, obligación de dar, ya vimos, ahorita vamos con la obligación de hacer, ¿ya? Aquí también podríamos colocar el 337 del Código Procesal Civil, ¿ya? Ese artículo nos va a dar el procedimiento que se debe seguir para la ejecución de una obligación de hacer, obligación de dar, hacer o no hacer, ¿verdad? Estas son las obligaciones, las ejecuciones especiales, así se les denomina, ¿verdad? Artículo 337 del Decreto Ley 107. Bien. Si la obligación es de no hacer, artículo 1326, fíjense ustedes, obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. El obligado incurre en daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Es decir, una persona se obligó a no hacer, ¿verdad? Obligaciones negativas, obligaciones positivas, ¿verdad? Entonces, la contravención a esa obligación de no hacer, porque hizo, ¿ya?, incurrió en daños y perjuicios. 1433. Lo colocamos ahí en el 1326. Bien. Aquí voy a pedirles que todo ese título lo tienen que leer. Artículo 1330. Aquí solo vamos a analizar algunos puntos importantes. 1330. Cuando las condiciones, ojo con eso, bajo las cuales fuere contraída la obligación, ¿ya?, cambian de manera notable. Si cambian esas condiciones de manera notable, ¿ya?, a consecuencia de hechos extraordinarios, por supuesto, imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor. O sea, hay un perjuicio para el deudor. El convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Es decir, si el deudor, ¿ya? Cuando hablamos de deudor, recordemos, estimados estudiantes, que estamos hablando de alguien que adquirió una obligación, ya sea de dar, hacer o no hacer, ¿ya? Entonces, si el deudor, ¿ya?, en determinado momento, el cumplimiento de su deuda, de su obligación, se hace demasiado onerosa, es decir, muy costosa, por circunstancias ajenas a él, por supuesto, que eran imposibles de prever y de evitar. Entonces, se puede revisar mediante declaración judicial. También aquí vamos a colocar el artículo 688 del Código de Comercio, por favor. Eso para que ustedes lo tengan ahí presente.
Esta teoría, ¿cómo se denomina, estimados estudiantes? Se denomina teoría de la imprevisión, ¿verdad? Esto generalmente se pregunta en el privado. Explíqueme la teoría de la imprevisión. A ver, ¿en qué consiste? Ya, ustedes ya se la saben. Teoría de la imprevisión. También se denomina rebus sic stantibus. Se lo voy a escribir acá en el chat para que así lo puedan escribir ustedes. Rebus sic stantibus. Aquí está. En mensaje lo puse. Entonces, veamos entonces. También hay otros aspectos muy importantes, como lo que señala el artículo 1331, que la pérdida o deterioro de la cosa, objeto de la obligación, antes de la entrega, se regirá por estas reglas. Estas son las reglas, entonces, que se deben aplicar, ¿ya? Cuando el contrato no se ha perfeccionado, cuando no se han entregado la cosa debida, cuando no se ha entregado, ¿ya? Porque si la cosa se entrega de inmediato, ¿ya? Si las prestaciones y contraprestaciones debidas se entregan recíprocamente, de inmediato, no hay problema en ese sentido. El problema es cuando la entrega de las prestaciones son posteriores, ¿ya? Entonces ahí aplica esto. Antes de la entrega se regirán por esta regla. Y aquí se los dejo para que ustedes le den lectura. Bien, vamos a continuar acá. Vamos a ver. Luego tenemos. Un segundito. En las obligaciones simples, estamos hablando que, como su nombre lo indica, no hay pluralidad de sujetos. ¿Ya? No hay. ¿Ya? Veamos entonces, vamos a cambiar de diapositiva. Denme un segundo. Ahora vayámonos a las obligaciones complejas u obligaciones mancomunadas, así se les denomina. Bien. En las obligaciones complejas, ¿ya?, o compuestas, se caracterizan por la existencia de pluralidad de sujetos o de objetos. ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la obligación simple? Que ahí solamente es una persona, dos personas, digamos, un acreedor y un deudor. ¿Ya? Por eso es simple. ¿Ya? O hay solo la entrega de una cosa y no de varias cosas. En la pluralidad de sujetos, la relación, ¿ya?, o vínculo jurídico es más compleja al crearse relaciones entre sujetos activos y sujetos pasivos, porque, por ejemplo, si hay dos personas en las obligaciones complejas, si hay dos acreedores, pueden haber dos acreedores o más, dos o más acreedores, y pueden haber dos o más deudores. ¿Ya? Entonces, se crea una serie de relaciones jurídicas entre sujetos activos y sujetos pasivos. ¿Ya? En la obligación simple no. Reitero, un obligado, ¿ya?, y un acreedor. Un deudor, un acreedor. ¿Ya? Muy bien. Veamos entonces que en las obligaciones complejas, cuando hay multiplicidad de sujetos, ¿ya?, o de objetos, aquí vamos a hablar de sujetos activos y sujetos pasivos. Esta pluralidad de sujetos o de objetos da lugar a la mancomunidad. ¿Ya? Existen diferentes clases de mancomunidad también. Tenemos la mancomunidad simple y la mancomunidad solidaria. Esas son las dos clases que tenemos de obligaciones complejas. Veamos entonces 1347.
una misma obligación, fíjense ustedes. O sea, hay una obligación y aquí tenemos varios acreedores, ¿ya? O tenemos varios deudores. Puede darse de una u otra forma. Pueden ser varios acreedores o pueden ser varios deudores, ¿ya? En la mancomunidad simple o mancomunidad solidaria. Veamos el 1347 establece, hay mancomunidad, fíjense ustedes, cuando en la misma obligación son varios acreedores o varios deudores. Ahí vamos a tener una mancomunidad, ¿ya?, de obligación. Esto es con relación, por supuesto, al sujeto. Siempre estamos en esto, con relación al sujeto. Porque hay con relación al objeto, ¿ya? Con relación al sujeto. Con relación al sujeto, simples, mancomunidades, ¿vas? ¿Ok? Obligaciones complejas, entonces. Fíjense pues, vamos a hacer una comparación. Obligaciones simples, obligaciones complejas. Fíjense pues, o en las obligaciones simples solo existen dos sujetos, ¿ya? Un acreedor y un deudor. ¿Mm? Ahora veamos la mancomunidad simple y mancomunidad compleja. La mancomunidad simple, no me vayan a confundir las obligaciones simples con las obligaciones complejas, por favor, porque en la mancomunidad hay mancomunidad simple y hay mancomunidad compuesta. ¿Okay? Entonces, no, por eso hago regresé a esta diapositiva. Muy bien. Mancomunidad simple, 1348. ¿Qué establece este artículo? Dice, por la simple mancomunidad, ¿ya?, no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación. No hay obligación de que cada uno de los deudores cumpla con toda la obligación. Entonces estamos hablando de mancomunidad simple. Hay varios acreedores, varios deudores. Y cada deudor forma una relación jurídica, ¿ya?, independiente, ¿ya? Entonces establece este artículo que no tiene derecho cada uno de los acreedores, fíjense ustedes, para exigir el total, ¿ya?, de esa obligación. Fíjense pues, el sujeto activo, que es el que podría exigir, hablemos del acreedor. El acreedor, o los acreedores más bien, no pueden exigirle a uno de los deudores que cumpla con toda la obligación, ¿ya?, sino solo en la medida de la obligación personal que tiene en esa obligación. En este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como acreedores o deudores existan. Digamos, contraen hablemos de un contrato de mutuo, por ejemplo, y hay 4 deudores, ¿ya? Y podríamos hablar que hubiesen 2 acreedores, por ejemplo, 2 acreedores. Entonces, los acreedores no pueden exigirle a B, C y D, vamos a denominar los cuatro deudores. No puede un acreedor, uno de ellos, exigirle a C que cumpla con toda la obligación, digamos que son 100,000 quetzales. No podría hacerlo.
porque es una obligación mancomunada simple. ¿Ya? Y en este caso solo va a cumplir cada uno de los deudores con la obligación de la parte que le corresponde. ¿Ya? 1349. Los actos de uno solo de los acreedores dirigidos contra uno solo de los deudores, fíjense ustedes, no aprovechan a los otros acreedores, ni los perjudica. ¿Ya? Ni favorece a los acreedores, ni perjudica a los deudores. O sea que son acciones independientes, la acción del acreedor o la acción del deudor. Lo que mencionábamos que uno de los acreedores, digamos que exige el cumplimiento de la parte que le corresponde a B, ¿verdad? Dijimos que hay 4, ¿no? A, B, C y D. Le exige a B. Y esa exigencia a B no va a perjudicar ni a A, ni C, ni a D, ¿verdad? Sino que lo va a perjudicar solo a este deudor. Y el otro acreedor no se va a beneficiar, ¿ya?, de esa acción. Así lo establece el artículo 1349. Bien. Artículo 1350, mora o culpa. La mora o culpa de uno de los deudores, digamos que eran 4, no va a afectar a los demás. ¿Qué pasa si A se atrasó en el pago de su cuota que le correspondía? ¿Ya? Que son 100,000 quetzales y cada uno pues debe 25,000. Pero este A, sujeto A, se atrasó en el pago y incurrió en mora. ¿Le afecta a los otros? No les afecta. ¿Por qué? Porque hay tantos deudores, ¿ya?, y cada deuda es independiente porque es mancomunidad simple. Solo le va a perjudicar a A, no a B, ni a C, ni a D. ¿Ya? Bien, en cuanto a la mora, vamos a colocar el artículo 1428 ahí, por favor, donde dice mora. Y donde dice culpa, 1424. 146 estudiantes presentes tenemos el día de hoy. Esperemos que se unan muchos más, porque sí tienen que estar presentes en las clases. Bien, ahora veamos en cuanto a la prescripción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la prescripción? Para que la prescripción, subrayamos ahí prescripción, de una obligación se interrumpa respecto de todos los deudores, se requiere la citación. Y ojo con eso, porque ahí sí se requiere la citación de todos ellos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la prescripción de esa obligación. ¿Ya? Y ahí vamos a colocar el artículo 1501, por favor, que se refiere a la prescripción. ¿Ya? Bien, eso en su momento lo vamos a ver. No nos vamos a ir para ese artículo. Igual hay que darle lectura. Se requiere que se cite a todos los deudores. Tienen que citar a A, B, C y D, ¿verdad? Para que se interrumpa respecto de todos los deudores. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos, vamos a ver, denme un segundo, vamos a cambiar de diapositiva. Bueno, eso lo veíamos, ¿verdad? Como está en el código, lo estamos exponiendo. Bien. Veíamos entonces que el crédito o la deuda se considera dividido en tantas partes como acreedores o deudores existen. Y cada parte va a constituir una deuda o un crédito separado o una deuda o crédito independiente. Ya, A, B, C y D. Cada uno es un crédito distinto, independiente. Bien. ¿Cuáles son los efectos entonces
Los efectos son que cada deudor es una sola parte en relación con los demás deudores. Y cada acreedor solo puede exigir de cada sujeto pasivo la deuda que le corresponde a este, es decir, los 25,000 quetzales, ¿verdad? Si fuese un contrato de mutuo por 100,000 quetzales, ¿ya? La totalidad de la deuda no se puede exigir a cada deudor. Que los llamen y los presionen para decirles que tienen que pagar todo, eso no es cierto, ¿verdad? Y si los llaman, ahí nos avisan, ¿verdad? Con gusto. Bien. Ahora veamos, bueno, ya vimos las mancomunidades simples, ahora vamos a ver las mancomunidades solidarias. Recuérdense que estamos en las complejas, ¿verdad? Aparte eran las obligaciones simples, y aquí estamos en las obligaciones complejas o compuestas, que a su vez se dividen en mancomunidad simple y mancomunidad solidaria. Espero que hayamos comprendido ese punto. Mancomunidad solidaria, fíjense ustedes, 1352. La obligación mancomunada es solidaria. ¿Cuándo es solidaria la obligación? Cuando varios deudores, ¿ya? Ahí estamos hablando de mancomunidad activa, ¿ya? Varios deudores. Entonces, le ponemos una flecha ahí donde dice varios deudores, espero que tengan su código a la mano, activa. Cuando estos varios deudores están obligados a una misma cosa, ¿ya? Sí, todos obligados a una misma cosa, obligados a pagar los 100,000 quetzales. De manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación, ¿ya? Por ejemplo, el caso que mencionábamos anteriormente, 100,000 quetzales se los pueden cobrar a B, a C o a D de manera independiente. Es decir, le pueden cobrar los 100,000 a B o le pueden cobrar los 100,000 a C. Porque A, B, C y D están obligados, ¿ya? Solidariamente. ¿Mm? Y el pago hecho por uno solo, fíjense ustedes, libera a los demás. Aquí estamos hablando, ¿ya? De los sujetos pasivos. Mancomunidad activa, mancomunidad pasiva, cuando hay varios deudores. Bien. Paga uno, paga A, y entonces va a liberar a B, C. Fíjense ustedes. Pagó A, B, C y D, quedan liberados de la obligación. O pagó D, y así sucesivamente. Puede ser cualquiera de ellos, pueden ser obligados, pueden ser presionados, pueden ser demandados. Entonces el acreedor puede demandar a A, puede demandar a B, o puede demandar a C, o puede demandar a D para que cumpla con los 100,000 quetzales. ¿Ya? Digamos que el acreedor viene y le resulta mucho más práctico embargarle un bien inmueble, por ejemplo, a C, pero A, B, ¿ya? Y D no tienen bienes inmuebles, entonces D sí tiene. Entonces demandan a D, ¿ya? Pero vean ustedes qué sucede ahí. Y es solidaria ese con respecto a los acreedores, cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito. Aquí estamos hablando de mancomunidad pasiva. Activa a los deudores y pasiva a los acreedores. Es solidaria con respecto a los acreedores cuando, ojo, cualquiera de los acreedores tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito, ¿ya? Y el pago hecho a uno de los acreedores libera al deudor, ¿ya? Ahora explico esto. Entonces, digamos que fuesen, bueno, estamos hablando de dos acreedores. Hablemos de A y B, acreedor A y B. Acreedor A viene y reclama el pago de 100,000 quetzales a cualquiera de los
ya sea A, B, C o a D, ¿ya? Y solo el acreedor A está reclamando. El B no se interesó. Y el pago que hagan los deudores A, B, C y D al acreedor A, los libera a ellos, ¿sí? De esa obligación, ¿ya? Fíjense ustedes, y el pago hecho a uno de los acreedores libera al deudor. Ah, es que a mí no me pagaron, va a decir el acreedor B. Sí, pero como es solidaria también con respecto a los acreedores, por eso en estas obligaciones puede darse el caso de que se establezca que hay solidaridad, obligación mancomunada solidaria respecto al acreedor. Generalmente este tipo de contratos los hacen solo mancomunidad solidaria respecto al deudor, pero no respecto al acreedor. ¿Debería hacerse? Sí, si existen, ¿ya? Más de un acreedor. Y eso es muy importante, estimados estudiantes, porque ¿qué pasa si no lo establecen así? ¿Ya? Ese contrato podría tener falencias. ¿Ya? Porque ¿qué va a pasar con los deudores? Si no se estableció en el contrato que es una mancomunidad solidaria respecto a los acreedores también, y solo es mancomunidad solidaria respecto al deudor. Entonces, ¿qué pasa si fuese, digamos que fuesen 3 acreedores, ¿ya? A, B y C? Y C viene y dice, yo voy a cobrarle la deuda a los deudores, ¿ya? O le pagan solo a C y no le dan a A y B. A y B podría cobrarles, ¿ya? Porque no se estableció en el contrato esa mancomunidad solidaria, ¿verdad? Bien, vamos a cambiar de diapositiva. Bueno, aquí estamos lo que mencionábamos en clase, ¿verdad? Hace un momento, más bien. Tenemos solidaridad activa. Solo los acreedores son solidarios, ¿ya? Si es solidaridad activa, solo los acreedores son solidarios. ¿Puede darse el caso? Sí. Que el pago hecho a un acreedor libere a los deudores, porque hay solidaridad activa, ¿ya? Esto en una misma obligación existe cuando existen varios acreedores. La acción que emprenda cada uno de ellos favorece a los demás, ¿ya? Ahora tenemos la solidaridad pasiva. En esta obligación mancomunada, únicamente los deudores son solidarios. Entonces, mancomunidad solidaria activa, ¿ya? Los acreedores, y mancomunidad solidaria pasiva, los deudores. Es decir, son varios deudores, digamos, pero son solidarios. En una obligación hay varios deudores solidarios. Aquí estamos hablando de solidaridad pasiva. Ahora veamos la solidaridad mixta. En esta solidaridad mixta, los acreedores y deudores son solidarios en una misma obligación. Cuando se conjuga eso que les mencionaba de que acreedores y deudores son solidarios. Es decir, solidaridad de acreedores y solidaridad de deudores. Entonces estamos hablando de una solidaridad mixta. Puede darse el caso de que no se establezca que los acreedores son solidarios mancomunados. Entonces, sencillamente no hay solidaridad activa. ¿Ah? Pero si ambos, o sea, si los acreedores y los deudores son solidarios, hay una solidaridad mixta. Pero lo voy a explicar así para evitar alguna confusión. Solidaridad, pero entre acreedores, ¿ya? Y solidaridad entre deudores. No puede haber una mezcla entre, digamos, no se puede crear confusión ahí, por favor, entre acreedor y deudor, porque estamos hablando de que son dos partes distintas. Acreedor y deudor, ¿ya? Tienen derechos y obligaciones distintas.
pero hay solidaridad entre acreedor, ¿ya? Y hay solidaridad entre deudores. O sea, ambos son solidarios en una misma obligación. Bien. Ahora veamos los efectos. ¿Cuáles son los efectos de la mancomunidad solidaria? El autor Villegas establece que los efectos de la solidaridad activa que hemos indicado se explican en la doctrina francesa. Aquí vemos la doctrina francesa, considerando que hay una especie de representación legal, ¿ya? Que está, obviamente que está constituida como tal, en favor de todos los acreedores. Hay una representación legal. Por eso es de que cada acreedor puede actuar en nombre del otro, ¿ya? Que hay, según la doctrina francesa, hay una representación legal constituida en favor de todos ellos, para que cualquiera de ellos pueda exigir el pago total de la obligación. Entonces va a fungir en este caso como un representante de los demás, ¿ya? Aquí hay una representación legal, ¿verdad? Por esto, el pago que se le haga extingue la deuda, sin perjuicio de la obligación en que incurra el acreedor que está representando, ¿verdad? Frente a los acreedores representados. Pues, ¿qué pasa si ese acreedor, a él le pagan la totalidad de la deuda, ¿ya? Y no entera al otro acreedor? Él tendrá responsabilidad entre acreedores, pero el deudor ya quedó liberado porque le pagó al acreedor que es solidario, ¿ya? En cuanto a la representación, es importante lo que establece el artículo 1354, ¿ya? Establece que cada uno de los acreedores solidarios puede hacer todo lo que sea de beneficio a los demás. Ahí encontramos reflejada precisamente la doctrina francesa, ¿verdad? 1354, ¿ya? Si ustedes quieren, anoten ahí en su código representación legal, ¿verdad? En ese artículo 1354, eso les va a servir bastante. Cada uno de los acreedores o deudores solidarios puede hacer todo lo que sea útil a los demás, ¿ya? Pero no lo que le es perjudicial, por supuesto, ¿ya? La acción ejercitada contra cualquiera de los deudores solidarios perjudica a todos ellos, ¿verdad? Ahora, el pago hecho a uno de los acreedores va a liberar al deudor, que es lo que estamos mencionando. Entonces, cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir el crédito a cualquiera de los acreedores. Ahora, ¿qué pasa con la mancomunidad solidaria? ¿Se presume o qué? Vean ustedes qué establece el artículo 1353. Aquí en las obligaciones civiles no se presume. Entonces, háganle una marca ahí donde dice la solidaridad no. Yo lo tengo circulado con rojo para que en mi lectura rápida pasa mi vista ahí, ya lo tengo grabado. La solidaridad no se presume, no hay presunción de solidaridad. Esta debe ser expresa, establece la ley, ¿ya? Por convenio de las partes o por disposición de la ley. En las obligaciones civiles. Ahora veamos en las obligaciones mercantiles. Vamos a colocar el artículo 674, ¿ya? Del decreto 2-70. Ahí sí se presume la solidaridad, ¿ya? ¿Y por qué lo mencionamos? Ustedes podrían decir, pero aquí estamos en obligaciones civiles. Es que también debemos conocer, ¿ya? El derecho no es, el estudio del derecho no puede ser aislado, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos los efectos de la solidaridad activa. ¿Cuáles son esos efectos? ¿Ya? Los efectos de la solidaridad activa que hemos indicado se explican en la doctrina francesa, ¿ya? Permítame, yo creo que estamos. Ya lo tenemos acá. Ya lo tenemos acá. Ya lo tenemos. Bien. Voy a abrir el espacio de aporte de ustedes y vamos a continuar con relación al objeto. Dame un segundito. Vamos a ver. Adelante, José.
Escuchamos. Buenas tardes, Rick. Lo de la solidaridad pasiva podría ejemplificarse con las deudas con fiador. No necesariamente, porque fíjense que aquí estamos hablando de varios deudores o varios acreedores, pero en el caso del fiador adquiere una obligación, ¿ya? Solidaria y mancomunada, que es muy distinto a ser deudor. Él no es deudor. Él se convierte en deudor en el caso del fiador, ¿ya? Porque es una figura distinta. Por eso hago la aclaración. No es un ejemplo que va aquí, ¿verdad? ¿Ok? Él se convierte en solidario por efectos del incumplimiento del deudor, pero él no es deudor, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver quién levantó la manita. Irma, adelante, Irma. Buenas noches, licenciado, con una consulta. Cuando se es fiador y cesa esa deuda, pero la persona que hizo el préstamo vuelve a renovarlo, ¿el fiador sigue siendo responsable, aunque no haya firmado ya el otro crédito? Bien, le voy a responder con mucho gusto, pero no es el tema de la clase, pero lo voy a explicar con gusto, ¿eh? Ok, bien. Es para no crear confusión, ¿verdad? Porque el fiador es una figura distinta a lo que estamos discutiendo en clase, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en las obligaciones, cuando hay, porque aquí no, el ejemplo que usted está mencionando no es una obligación solidaria, no. O sea, no estamos hablando de obligaciones solidarias en este caso cuando es un fiador, porque él no es deudor. Varios deudores, varios acreedores, ahí estamos hablando de mancomunidad, ya, solidaria, que es el punto ahorita. En el caso de un fiador que se constituyó como tal, recuérdense que el fiador es el que garantiza el cumplimiento de una obligación. Él no es deudor. Eso que les quede claro, por favor. Entonces, ¿qué pasa si esa obligación se prorroga, ¿ya? O sencillamente la renuevan? Lo que va a pasar es de que el fiador debe manifestar expresamente su aceptación. De lo contrario, ya no tiene obligación. Pero esa es una figura distinta, por favor, no lo vayamos a confundir. Adelante, Carlos, lo escuchamos. Gracias, Lick. Fíjese que yo tengo una duda con respecto a la obligación simple. Se me ocurre, por ejemplo, hay un deudor y dos acreedores, pero de forma separada. Por ejemplo, un mutuo de una primera hipoteca y el mutuo de la segunda hipoteca. ¿Estos serían simples, Lick, o se podría considerar como compuesto? No, porque estamos hablando de dos hipotecas. Pero con un mismo deudor. No, pero es que no pueden haber dos hipotecas. Yo sí he visto, Lick. No, pero mire, pues vamos a ir por partes. Fíjese, pues. Ajá. Es que la hipoteca, no existe subhipoteca y no existe saldo insoluto. Entonces, la hipoteca se constituye sobre uno o más bienes inmuebles, ¿ya? Para garantizar el cumplimiento de una obligación, ¿ya? Entonces, ¿pueden haber dos acreedores? Sí, ahí estaríamos hablando, ¿ya? De una, si existe una obligación mancomunada, aquí no la hay porque es solo un deudor, ¿ya? O sea, habría mancomunidad solidaria activa sí y solo sí se establece en ese contrato, pero con relación al acreedor o con relación al deudor. Pero si solo es un deudor, solo habría mancomunidad si lo establecen así. Silencien el micrófono, por favor, si no está en uso de la palabra. Entonces, tendrían que establecerse en el contrato esa mancomunidad solidaria de acreedor para que cualquiera de ellos pueda exigir el cumplimiento de esa obligación, ¿ya? Pero hablar de
una segunda hipoteca, eso es otra cosa. No nos confundamos ahí, por favor. Que existan, pero no estamos hablando de lo mismo, por favor. Eso para que no nos salgamos del punto que estamos tratando, ¿verdad? Puede haber, así como se lo estoy explicando, Saulo, no sé si fue el que habló. No me recuerdo. Fue Carlos. Sí, Carlos. gracias. Oye. Con gusto. Bueno, ahora le doy la palabra a Saulo. Creo que él es el que había pedido. Cabal, gracias, Lick. Buenas noches. Lick, usted estaba comentando que la la mancomunidad solidaria no se presume, ¿verdad? Si en dado caso, pues el notario olvida establecer esas condiciones en el contrato, ¿cómo operaría? Entonces, operaría como mancomunidad simple, si en dado caso se le pasara por alto al notario o al abogado. Notario. Al notario, sí. Sí, notario. Claro que sí. Sí, porque el notario es el que autoriza los instrumentos públicos. En ese caso, si no se estableció, ¿ya? Y siendo que el acreedor sí lo quería de esa manera, bueno, seguramente no estudió en la sección F, ¿verdad? Entonces, sería una responsabilidad que incurriría en responsabilidad el notario autorizado que autorizó ese instrumento público, porque al momento de ejecutarlo no habría solidaridad entre los deudores, ¿verdad? Y en determinado momento puede perjudicar, pero debe expresarse ahí en el instrumento público. Si no, según el artículo 1353, no se presume. En obligaciones civiles, hago la acotación que ya lo había mencionado, que en las obligaciones mercantiles sí existe de manera tácita, digamos, ¿verdad? Sí se presume. Aquí en civil, no. En las obligaciones civiles no se presume. ¿Verdad? Gracias, Lick. Con gusto. Adelante, Susana. Buenas tardes, Lick. Solo una consulta. En la solidaridad mixta, me enredé un poquito porque dice que no se puede, los acreedores y deudores son solidarios, pero no son solidarios entre deudores y acreedores. Entonces, ¿cómo sé que es una solidaridad mixta? Porque, vamos a ver, Susana, y estimados estudiantes, me refiero a todos cuando menciono el nombre, solo lo hago porque pues quién está interviniendo, ¿verdad? Entonces aquí lo que sucede es de que si solo digamos que son 4 acreedores, ¿verdad? Y 3 deudores, y se establece la mancomunidad solidaria entre los deudores, y también se establece una mancomunidad solidaria entre acreedores. Ahí estamos hablando de una mancomunidad solidaria mixta, porque son solidarios los 4 acreedores. ¿Y qué pasa si no se estableció la solidaridad? No sería mancomunidad solidaria mixta, ¿ya? ¿Por qué? Porque solo habría mancomunidad solidaria entre deudores, pero no entre acreedores. El riesgo va a ser, en determinado momento, cuando uno de los acreedores, ¿ya?, reciba solo él el pago de la prestación, y él tendría responsabilidad con los demás, ¿ya? Pero así es como funcionaría en todo caso. No hablaríamos de una mancomunidad solidaria mixta, porque no hay solidaridad entre los acreedores, ¿ya?, entre ellos. Obviamente, solo puede haber mancomunidad solidaria entre deudores, ¿ya?, o mancomunidad solidaria entre acreedores. ¿Estamos? Sí, gracias. Con gusto. Bien. Continuamos entonces, estimados estudiantes. Bien, sigamos entonces. Ahora veamos con relación al objeto. Esta es otra de las divisiones, la clasificación que existe. Tenemos, fíjense ustedes, obligaciones específicas y genéricas con relación al objeto. Recién explicamos con relación al sujeto. Aquí estamos con relación al objeto. Las obligaciones específicas y genéricas se subdividen en genéricas limitadas y genéricas ilimitadas, ¿ya? O sea, se subclasifican. Luego tenemos las obligaciones con relación al objeto conjuntivas, también estas alternativas y facultativas, ¿ya? Así se clasifican. Con relación al objeto también tenemos obligaciones
divisibles, voy en la literal C, e indivisibles. ¿Ya? Esta se refiere al modo de ejecutar la prestación, no a la forma del cumplimiento, sino la forma de prestar, ¿ya? De dar esa prestación. Esta obligación divisible e indivisible, tenemos la indivisibilidad natural y la indivisibilidad voluntaria y la indivisibilidad legal. Esas son las tres clases de indivisibilidad, porque tenemos, repito, obligación divisible e indivisible. Y a su vez la indivisible se divide así: natural, voluntaria y legal, ¿verdad? Bien. Veamos las obligaciones específicas y genéricas. Vamos a ver. Es la A, ¿verdad? Literal A. Las específicas, desde que la obligación se adquiere, ¿ya? Desde ese momento, el objeto ya está claramente determinado, ya se estableció el objeto, ¿ya? El sujeto pasivo, desde ese momento, sabe qué es lo que debe dar, ¿ya? Qué va a dar, qué va a hacer o qué no va a hacer, ¿ya? Esas son las obligaciones, ¿ya? Específicas. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Ya sabe el sujeto pasivo qué debe dar, hacer o no hacer. Bien. Hablando de cosas específicas, si los contratos traslativos de dominio de cosas ciertas hacen dueño al adquiriente desde el momento en que se celebra el acto, ¿ya? Arrojan sobre él los riesgos de su pérdida desde ese momento, aunque no hayan sido entregadas, fíjense ustedes, ni hubiera sido pagado el precio. Por tanto, si las pierde, el comprador de cosas específicas perecidas que devino propietario de ellas debe pagar su precio. Así de simple, ¿ya? Eso establece Manuel Bejarano Sánchez, ¿verdad? En ese sentido. Ahora vamos a... ya se nos fue el tiempo a ustedes. Bueno, voy a dar un ejemplo para que así no lo dejemos en el tintero. Sí. Ejemplo, el contrato de compraventa del cuadro de Van Gogh se había celebrado entre ciertas personas, ¿verdad? Y por tratarse de una cosa cierta y determinada, la propiedad del lienzo se transmitió, ¿ya? A otra persona, desde que se celebró el contrato. De modo que al ocurrir la pérdida, si se perdiera, por caso fortuito, era ya el dueño. Mire, le voy a vender el cuadro de Van Gogh, ¿verdad? Se celebra el contrato, pero no se lo entregan, ¿ya? Y si se pierde, por caso fortuito, entonces el dueño ya era el comprador, porque el cuadro ya era, no le entregó la pintura que se perdió, pero dice, sí, pero usted sí debiera pagar el precio, porque el cuadro ya era suyo, ¿ya? A no ser que usted, como conocedor de los principios del sistema de las obligaciones, hubiera introducido en el contrato de venta una cláusula de responsabilidad. Miren ustedes qué importante eso, que arrojara el riesgo a cargo del vendedor hasta el momento de la entrega, ¿eh? Este es un convenio sobre riesgos, así se le denomina. Aquí debemos advertir que si se aplicara en este caso el principio general, el incumplimiento respecto a la entrega del cuadro le exime de cumplir con el pago del precio. Entonces, pero aquí el contrato traslativo de propiedad es el propietario quien sufre la pérdida o el demérito de la cosa, ¿verdad? El propietario lo era ya el comprador de la cosa cierta y determinada. Esto es cuando se trata de cosas específicas, porque ya sabe, ¿ya?, qué es lo que le va a entregar. Por eso en los contratos hay que ser muy cuidadosos, ¿ya? En ese sentido, debe establecerse que, por ejemplo, cuando venden un automóvil, un bien mueble, en los contratos, en despacho, nosotros tratamos de establecer
si ya le entregó la cosa o no, si ya le entregó el vehículo, en qué momento se lo está entregando. Dice, y quien tiene por recibido en este momento la cantidad de 50,000 quetzales, ¿ya? Y el día 10 del siguiente mes le va a hacer entrega del vehículo, no le está entregando el vehículo. Y ahí hay que establecer, fíjense ustedes, que en todo caso, ¿ya? El riesgo de la entrega le corresponde al vendedor, porque él ya pagó el precio, pero debe establecerse en esa cláusula, ¿ya? Y si no está ese convenio de riesgo, ¿qué creen que va a pasar? Mire, pero el vehículo ya era suyo, pero se lo robaron, ¿verdad? Cuando yo se lo traía para acá. Pero si en el contrato no dice, el riesgo va a ser del comprador. Entonces, de ahí la importancia que esto nosotros lo estudiemos muy bien, lo analicemos y lo entendamos, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta ahí porque tienen que entrar a su otra clase y ya no hay oportunidad de hacer dudas en la siguiente clase. Vamos a revisar esto. Bien, aquí lo vamos a dejar. Muy bien, estimados estudiantes. Les agradezco mucho su participación y la verdad que con su presencia pues le damos mayor realce a la clase. Ustedes, yo creo que 148 al final se quedaron en la clase. ¿Dónde están los demás compañeros? No están. ¿Dónde están? 275 tengo asignados acá, pero de igual forma yo me siento feliz compartiendo la clase con ustedes. Así que en la siguiente clase vamos a analizar estos aspectos. Repito, en esos contratos, imagínense ustedes, ¿ya? ¿Y qué pasa si ese vehículo no se lo entregaron y lo utilizaron para cometer un hecho delictivo? Fíjense ustedes. ¿Y si no hay contrato? ¿Y si vendió el vehículo? ¿Y si vendió el vehículo y no hay contrato y le encontraron ilícitos ahí en ese vehículo? Hay que hacer contrato de compraventa. Cuando hagan un venta de un vehículo, hagan contrato. Yo le digo a mis clientes que hagan despacho, mire, hay que hacer el contrato, ¿ya? Y hacen sus contratos. ¿En qué momento está recibiendo la cosa? ¿Verdad? Porque ¿cómo va a demostrar que él ya no era el dueño del vehículo, que ya se lo había vendido a otra persona? No tiene ningún documento, ni siquiera hizo el traspaso. Imagínense los riesgos. O sea, como notarios, nosotros debemos ser muy, muy cuidadosos. Así que un gusto saludarles, que tengan buena noche.